sangre nos redimió. Y su Espíritu para darnos poder y ser testigos de Él. Dígalo fuerte, llevaremos su gloria. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Otra vez feliz Día del Padre. Ahorita que dice la hermana, una presentación. No sigue la predicación. No, queríamos ver la presentación. Le pedí ahorita el micrófono a Chevo porque lo estaba escuchando la transmisión. Yo, a lo mejor el problema es la diadema, porque Chevo se estaba oyendo perfectamente bien en la transmisión. Luego entro yo, ya no se oye. No sé si sea eso. A ver, vamos a hacer una prueba de sonido. Les doy permiso. Chequen la transmisión a ver si se está oyendo bien. ¿Sí se oye bien? Ok. Gloria a Dios. Y mientras otra cosa suceda, pues yo creo que así le vamos a seguir, porque lamentablemente ya son muchas predicaciones sin buen audio y pues ahora sí que hay muchas formas de verlo, ¿no? Los que están presentes aquí son los que lo pueden apreciar, disfrutar, y los que están fuera pues no lo han podido ver. Así que no sé si repasar todos los… ¿Se oye bien? Gracias, Carlos. Yo no sé si repasar todos los temas por el bien de los que están en audio, pero no sé. Muchos de ustedes dirán, no, hermano, ya me la sé completa de pe a pa, ya hasta lo puedo explicar yo, ya lo he explicado, ya hable de otra cosa. Gloria a Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 9 al 12. Hebreos 6, del 9 al 12. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy las gracias porque estamos reunidos aquí, Señor, la mayoría de tus hijos. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque hemos estado escuchando la administración del grupo de alabanza, Señor, porque tú te manifiestas, porque tú te haces presente a través de estos cánticos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos y de sus familias en este día que acá en este mundo celebramos el Día del Padre. Tú, Señor, que eres nuestro Padre Celestial, que nos has protegido, que nos has guardado, que nos has inspirado y formado todo este tiempo, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú no te has quedado con nada, nos has dado toda gracia, toda misericordia. Tu palabra dice que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y a veces, Padre, pecamos de no reconocerlo, de no darnos cuenta de eso, Señor. A veces pecamos de estar con los ojos muy puestos, demasiado puestos en este mundo y poco puestos en ti, Señor. Te pedimos que la predicación de este día nos ayude a reflexionar más en todo lo que tú nos has dado, Señor, y que tú, Señor, eres fiel y que tú, Señor, no te olvidas del servicio que tus siervos han prestado. Gracias, Padre, en este día. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, se pueden sentar todos, hermanos. Bueno, no sé qué le pasó a varios hermanos hoy domingo, si se fueron a celebrar el Día del Padre o qué, pero no los voy a regañar a ustedes por los que no vinieron, ¿verdad? A ustedes les voy a dar las gracias por estar aquí.
Los que vinieron el viernes, aclaro, los que estuvieron presentes saben lo que hablé el viernes porque el audio estuvo muy deficiente el pasado viernes. Hablábamos de Hebreos del 5 y parte del 5 y parte del 6, pero reflexionábamos un poco en la severidad con la que se le habla a los hebreos de aquel tiempo. No lo olviden, quiénes eran la audiencia. Cuando tú leas la Biblia, para que no te extravíes, para que no te vayas por otro lado, ten presente quién es la audiencia. De hecho, hay un principio de interpretación que dice la relevancia de la audiencia. Muchas veces por no saber a quién fue escrito, con eso basta para que nos perdamos. Fue escrito, dice, a los hebreos, pero otra vez, fueron los primeros creyentes, los primeros cristianos. Muchos de ellos creyeron el día del Pentecostés o los días subsiguientes. Son de los que se habla en Hechos 2, de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y compartían el pan en las mesas con sencillez y alegría y que tenían el favor de todo el pueblo. Bueno, eso fue el inicio de la iglesia. Pero conforme pasaron 5 años, 10 años, 20 años, hubo una gran persecución por parte de los judíos que no habían creído sobre sus hermanos de raza que sí habían creído. Con todo el aval de los sacerdotes, de todo el poder religioso, los nuevos cristianos hebreos eran perseguidos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, pues que algunos se sostenían en la fe, mientras que otros trastabillaban en la fe y otros abandonaron la fe. Fue una cuestión bien complicada. Si tú dices, hermano, ¿de dónde saca esto? Te lo dejo de tarea para no ocupar, porque esta predicación va a ser un poco más corta. El tema es que si tú revisas el libro de los Hechos, velo caminando, y yo hago eso todo el tiempo. Yo a veces leo un pasaje y yo hagas de cuenta que ajusto la lente. ¿Han visto esas cámaras profesionales que tú ajustas la lente y lo que quieres ajustar se ve nítido y lo que está atrás se ve borroso? ¿Sí? Porque estás ajustando la lente. Entonces, ajusta la lente cuando leas la Biblia en qué estás buscando. No lo leas nomás así, run. ¿Qué estoy buscando? Cuando leas el libro de los Hechos, ajusta tu lente. Voy a buscar si lo que dijo el hermano es cierto. Voy a buscar si los primeros cristianos fueron perseguidos por sus hermanos judíos. Y ajusta la lente y ve leyendo. Luego en el capítulo de Hechos 3, 5, 6, 7, 11, 13. No lo estoy diciendo al tanteo, sé de lo que te digo. Los vas leyendo y dices, santo Dios, una persecución en todo momento. Pablo, en el libro de los Hechos se registran sus 3 viajes misioneros. Cuando Pablo regresa de su tercer viaje, eso lo van a encontrar entre el capítulo, un poquito el 19, algo el 20, pero sobre todo del 21 en adelante. Y en el 21 en adelante, ustedes se van a encontrar que Pablo regresa a Jerusalén, años después. Jerusalén fue la iglesia del libro de los Hechos, lo que acabo de citar, esa iglesia que nos sirve como modelo, los hermanos que no tenían necesidad porque todos se compartían las cosas. ¿Sí han leído eso? Cuando dice que hasta vendían sus propiedades y daban a los pies de los apóstoles. El inicio de la iglesia fue gloriosísimo, hermosísimo. Pero sigue leyendo, y para el capítulo 21 la iglesia se ha transformado para mal. La iglesia de Jerusalén en Hechos 21 ya es una secta judía con mote de cristiano. Se los voy a decir de memoria. Cuando Pablo va en camino a Jerusalén, llega a Cesarea y ahí se encuentra con el profeta Agabo. Y el profeta Agabo hace lo que los viejos profetas del Antiguo Testamento, y hace una profecía, como diríamos aquí, de bulto, porque él solo toma el cinturón de Pablo y se amarra las manos y se amarra los pies. O sea, así profetizaban muchos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué está haciendo Agabo? Y Agabo dice, así sujetarán al dueño de este cinturón al llegar a Jerusalén y lo van a entregar a los gentiles. Entonces los acompañantes de Pablo dijeron, Pablo, pues, ¿a qué vas? Pero Pablo ya tenía de parte del Señor la orden de ir. Cuando Pablo llega a Jerusalén, se encuentra con los cristianos y resulta que ya no lidera la iglesia ni Pedro,
Juan, ni Mateo, ni Tomás, nadie. ¿Saben quién lidera la iglesia? Jacobo, el hermano del Señor, el escritor de la carta de Santiago. Él es ahora el líder de la iglesia, pero la iglesia se ha regresado al judaísmo de una forma por demás notoria y lamentable. La misma iglesia de la que habló en lenguas el día del Pentecostés. Entonces, cuando Pablo llega, le dan una noticia y le dicen: qué bueno que estás aquí, Pablo, sabemos lo que has hecho en las naciones, pero acá en Jerusalén tienes muy mala fama. Aquí se dice que tú andas enseñando a todos los judíos. Su preocupación siempre era los judíos. Que le andas enseñando a los judíos a apostatar de Moisés. Que les estás diciendo que ya no circunciden a sus niños. Que les estás diciendo que el templo no vale nada. Mira, Pablo, como no queremos que esta mala fama se extienda, tienes una forma de redimirte o de corregirlo. ¿Sabes qué? Hay 7 hermanos de entre nosotros que aún no pagan sus votos. Y uno, ¿perdón? ¿Cuáles votos? Votos judíos. Ya la iglesia ya era judía. Págale sus gastos y ve y purifícate juntamente con ellos, para que todo el mundo vea que andas ordenadamente conforme a la ley. ¿En qué se había convertido la iglesia? En una secta judaica de ese tiempo. O sea, las iglesias pueden degenerar, las iglesias se pueden desviar, se desvían más de lo que tú pensarías. Cualquier iglesia, incluyendo esta, si no se cuida el mensaje, se puede desviar. ¿Cuántos lo creerían? Podemos perdernos en el camino. Entonces resulta que cuando Pablo se presenta en el templo, conforme lo que le dijeron, de inmediato los judíos lo identifican y a gritos dicen: este es el que anda engañando al mundo entero y el que nos está enseñando a apostatar de Moisés. Lo agarran y casi lo matan. Casi lo matan, a no ser por un tribuno romano que lo sujeta y dice: ay caray, y lo cubre. Un romano lo protege de los judíos. Entonces, resulta que la carta a los hebreos es para esos cristianos que ya andan bien desviados y les hace muchas advertencias, no solo de que regresen, sino lo que les puede pasar si siguen yéndose de regreso al judaísmo. Cantidad de observaciones. A estas alturas de tanto mensaje que les he dado, yo esperaría que ya les quedara claro de qué se trata la carta a los hebreos. El pasado viernes, la base bíblica era el capítulo 6, versículos 7 y 8. Y decía el 7: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Obviamente, esta es una analogía que tiene un significado espiritual. ¿Quién es aquí la tierra? Es el corazón que recibe la irrigación continua de la palabra de Dios. Es aquel que está constantemente alimentándose de la palabra de Dios. Y la finalidad del texto es: recibe bendición de Dios. El que está como esa tierra continuamente. La contraparte está en el 8. Dice: pero la que produce espinos, obviamente la que, si nos vamos al anterior, es la tierra, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Por qué es reprobada? Por lo que produce, porque produce espinos y abrojos. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Vean qué contraste. La tierra anterior termina diciendo: recibe bendición de Dios. ¿Por qué? Porque da fruto al recibir continuamente la palabra de Dios, el alimento espiritual. Pero la tierra que produce abrojos y espinos, ¿por qué produce eso? Porque no está alimentada, porque no está irrigada, porque está aislada, porque está alejada y no recibe, no da fruto. Es una tierra inutilizada porque el fruto es espinos y abrojos, que no sirven absolutamente para nada. Por eso, dice el texto, está próxima a ser maldecida. La tierra fértil, bendecida. La tierra reseca, infructífera, maldecida. Y el viernes, lo voy a tener que hacer así porque creo que era importante
lo que prediqué el viernes. Espero que los que han venido le hayan prestado atención. No voy a, así como les he dicho de memoria todo, por cuestión del tiempo todo lo voy a decir de memoria. Voy a decir dónde está para que lo busquen en casa. ¿Ok? Les decía yo que en la Biblia estas figuras de la tierra, de la agricultura, del riego, aparecen por todos lados, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis. Desde el Génesis Dios le dijo a Abraham, Adán, Dios le dice a Adán, por tu causa maldita será la tierra, espinos y cardos te producirá, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y así será hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado y a ella volverás. Entonces, toda la Biblia hace ese tipo de alusiones y nosotros debemos estar atentos por qué es tan frecuente este uso. Voy a irme a las que vi el viernes. Mateo 3 aparece Juan el Bautista predicando. Y en el capítulo 3, creo que es el verso 6, es cuando dice, Mateo 3:6, que se aparecen para su bautismo. Ponlo, mija, Mateo 3:6. Ahí está. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos al 7. Entonces dice, y él, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué estaba pasando ahí? Juan el Bautista estaba predicando que ya venía el rey, nuestro Señor Jesucristo. Se estaba predicando el reino. Sin embargo, Juan sabía de antemano quiénes eran, comparándolo con las tierras que vimos en Hebreos, quiénes eran los hombres fructíferos y los hombres infructíferos. Con la analogía de la tierra, ya debemos entender, la tierra que es irrigada, la buena tierra es fructífera. La tierra que está en el descuido, en el alejamiento, produce espinos y abrojos. En Génesis, espinos y cardos. Entonces, ¿qué creen que vio Juan? Hablando de fruto, ahorita lo van a ver. Juan les dice, generación de víboras. La palabra generación, la gente de este tiempo que me tocó a mí, diría Juan, es una generación de víboras. Y les dice Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese de quién nos enseñó, en nuestro lenguaje se puede sonar confuso. Pero si ustedes ven otras traducciones como Dios habla hoy, dice, ¿qué les ha hecho creer que van a escapar de la ira venidera? ¿Cuál es la ira venidera? ¿Cuál era la ira venidera? Repito, repito y repito. Nosotros tenemos una gran ventaja. Esto es historia. Cuando tú volteas hacia atrás, ya te queda claro. ¿Cuál era la ira venidera para esa generación de víboras? La destrucción del templo y de todo el sistema judío. O sea, lo podemos decir con toda certidumbre, porque yo no estoy viendo hacia adelante, estoy viendo hacia atrás en la historia. Y esto ocurrió. La ira venidera fue la ira de Dios sobre esta generación de víboras. Ahora, después de decirles estas palabras, Juan les dice enseguida, hablando de la tierra, hablando del fruto. Vamos a verlo, ¿qué sigue? Haced pues, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento, porque sus frutos son basura. Lo que hasta ahorita ustedes entregan son los líderes religiosos, son los guías ciegos, son aquellos sobre los que el Señor os pronunció los ayes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos y estorban, no dejan pasar a los que vienen entrando. Entonces cuando dice, hagan frutos, les dije, ¿cuál era? A ver si alguien puso atención. Una regla de interpretación clave que les dije hace rato. La relevancia de la audiencia. Esto no es para ustedes. Ustedes no son la generación de víboras. Ustedes no son los escribas y fariseos. Ustedes no son a los que les va a llegar la ira venidera. Por eso a veces el predicador agarra, generación. El predicador ya se perdió. ¿Sí me expliqué? El predicador agarra un texto y tómala. Ya se perdió y ya perdió la iglesia porque no es la audiencia correcta. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería la audiencia correcta? ¿Cuál es la base bíblica del día de hoy? A ver, ponlo, ahorita te regresas a Mateo. Esa no era. 9.
Dice, se lo sigue diciendo a los hebreos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados hebreos, que están batallando con la persecución, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La audiencia son los hebreos. ¿Seguimos? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿A quién va ese elogio? A esos hebreos perseguidos. Pero es correcto usar esa exhortación positiva a cualquier cristiano de cualquier época que haya brindado un servicio al Señor y que de pronto entre en una crisis y que piense que Dios no ha visto lo que hizo por su obra. Es válido en una predicación decirle, voy a tomar esta palabra que fue escrita para los hebreos del primer siglo y en esta hora te la voy a aplicar a ti. Así como se les dijo a ellos, yo te digo esto porque dice, Dios no es injusto por olvidar vuestra obra. ¿Sí entendieron? O sea, la audiencia original son los hebreos, pero es un principio general para los cristianos de todas las épocas. Es válido decirle a todos los hermanos de todas las épocas, ánimo, Dios no es justo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se entiende? O sea, obviamente, ¿de cuáles santos hablaba en el texto? De los santos del primer siglo. Pero el Señor no cambia en ese atributo de que no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho. ¿Me estoy explicando? Se los digo solemnemente para todos los que hoy dan estudios o un día piensan dar estudios, tengan cuidado en el uso de los textos. No me vengan con que generación de víboras porque ya se perdieron. ¿Me estoy explicando, hermanos? Volvamos a Mateo 3, estábamos creo que en el 9, ¿en cuál estábamos? El último de Mateo, 8. Esto lo vimos el viernes. Vámonos a el 9 es rapidísimo. Día del Padre. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Voy a hacer una pausa con motivo del Día del Padre, solo un paréntesis, continúo con la escritura, ¿ok? Es increíble en la Biblia cómo hay alusiones al Padre, del Padre al Hijo. Para la Biblia la paternidad es fundamental, es importantísima, ¿sí? Abraham sería padre de naciones. Por eso aquí los judíos dijeron, Abraham tenemos por padre. ¿Qué representa el Padre en lo celestial y en lo terrenal? La protección, el cuidado, la provisión, el acompañamiento. En un mundo ideal, todos deberíamos haber tenido un padre protector, proveedor, trabajador, esforzado, amoroso, leal. Pero sabemos que en la práctica no todos los padres cumplen o cumplimos con esa tarea. De ahí que nuestro mayor consuelo es saber que tenemos un Padre celestial, que es el que hasta ahora nos ha cuidado, aun cuando el Padre terrenal por algún motivo no lo hubiera hecho. Pero a los que estamos aquí como padres, en el Día del Padre, es celebrar que diste vida, obviamente en conjunción con la madre de tus hijos, pero tú eres un formador de hombres y formador de mujeres. Y dice el papá, ¿a qué horas tú? ¿Sí? Tus hijos te observan en todo momento. Y tus hijos no dicen conscientemente, voy a imitar a mi padre. Simplemente lo hacen. Y las hijas también. A veces las hijas imitan más al padre que los hijos. ¿Me la creerían? Y a veces aborrecen al papá, pero son igualitos que él. Hijos e hijas. Y a veces critican al papá, y es que mi padre, y son la misma calca del papá, porque inconscientemente imitaron a su padre. Entonces, papás, no piensen que porque ustedes nomás salen tempranito y vuelven ya en la noche, sus hijos o sus hijas
no los observan, no los imitan. Repito, no lo hacen conscientemente. Ay, eso. Algunos hijos sí dicen, yo quiero ser como mi papá. ¿Por qué? Porque ven el gran modelo que hay en él. Lo aprecian, lo valoran, es cariñoso, me lleva a los jueguitos, me lleva acá, me compra, me estrena, me apapacha, me carga, ve la tele conmigo, está conmigo y quieren ser como su papá. Y a lo mejor los otros niños, el papá no está, pero igual lo imitan. Entonces, un día los judíos le dijeron al Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús habló de la paternidad de una manera muy puntual. Y ustedes lo conocen. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hemos visto desde este punto de vista. ¿Qué les contestó el Señor a los judíos cuando reclamaban ser hijos de Abraham? Si fueseis hijos de Abraham, porque los hijos se supone que imitan a sus padres. Sin embargo, esta generación de judíos, en particular la misma generación a la que le habló Juan, ¿cómo le llamó Juan a esa generación? Esa generación de víboras no imitaban a su padre Abraham. Ya se habían desviado generación tras generación. Estoy explicando. Entonces, cuando el Señor dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, hay otra analogía. También los judíos un día dijeron, tenemos un padre que es Dios. Así como dijeron, Abraham tenemos por padre, también un día dijeron, tenemos un padre que es Dios. ¿Cuántos saben lo que el Señor les contestó a la misma generación de víboras? Cuando dijeron, les voy a dar la pista, acababan de decir, nosotros no somos hijos de fornicación. A un padre tenemos y es Dios. ¿Han leído eso? ¿Y no saben qué les contestó el Señor? Si ya les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, vamos a buscarlo. Está por ahí en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Ya estoy por cerrar el paréntesis, hijitos míos. Dice Marta que hoy es el día que les digo hijitos míos, a los puros papás. Ok, a ver, ¿ya lo encontraron? Juan 8. Vean lo que dice el versículo 41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos habían dicho que su padre era Abraham. Entonces el Señor está listo para decirles, para aventarles una bomba. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Ya pasó por aquello de que si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Ahora reclaman que su padre es Dios. Verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, ¿qué sucede? Si fueses hijos de Dios, como dices que eres hijo de Dios, me amarías. ¿Y qué terminaron haciendo con Él? Lo mataron en una cruz. ¿Eran hijos de Dios? ¿Cumplían con el perfil de ser hijos de Dios? Nunca. Ahora, yo me regreso a nuestro siglo. ¿Y qué hago con tanta gente que hoy en día andan allá afuera y dicen que su padre es Dios? Digo, es muy probable que de aquí al viernes te topes con alguien que te diga, mi padre es Dios. ¿Sí estarían de acuerdo conmigo? A lo mejor antes del viernes. No, mi padre Dios. Con la botella acá atrás, acá y todo briago, pero mi padre Dios. ¿No tendrías algo que decirle con mucha sabiduría? Si tu padre fuera Dios, amarías a Cristo. Le servirías al Señor. O sea, que no te confíes en que tu padre es Dios porque alguien te dijo que eres hijo de Dios. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que revisar eso. Ahora bien, cierro el paréntesis para ir aquí. Juan el Bautista le decía a esa generación, no olviden, a esa generación, que ¿cómo le llamó? Generación de víboras. Curiosamente, no nomás Juan les llamó generación de víboras. El Señor Jesús también usó el mismo término, generación de víboras. ¿Alguien ha leído cuando el Señor Jesús también les dijo generación de víboras? Búsquenlo, Mateo 23. En algún lugar recóndito de Mateo 23, el Señor también les dijo generación de víboras. A ver, ¿quién lo encuentra? Muy adelante, muy adelante, muy adelante. No es al principio. Muy adelante del 23.
es bien importante. No lo hago por gusto, ni por hobby, ni por placer. Lo hago porque siento que la pantalla nos quita. Ahí está. ¿Escucharon? Ponlo, mijo. Ponlo. Mateo 23, 33. Ya lo dije, qué bueno que lo encontraste. Ponlo. Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿A quién creen que le dijo eso el Señor? A los mismos a los que se dirigió Juan. ¿Sí? O sea, no fue nada más que Juan andaba enojado ese día. Entonces también el Señor andaría enojado ese día. No, eran una generación de víboras y no iban a escapar, ¿qué dijo Juan? De la ira venidera. Y no iban a escapar, dijo el Señor, de la condenación del infierno. Era una generación destinada al castigo eterno y al castigo inmediato en el año 70 después de Cristo. Volvamos a San Mateo 3, donde nos quedamos. Dice el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Esto, hermanos, volviendo a las reglas de interpretación, ¿a quién se le dijo eso? A la generación de víboras, que eran pecadores, perversos, que decían que amaban a Dios, pero con las obras lo negaban, ¿sí? Y que confiaban en que tenían el favor de Dios, porque por sus venas corría la sangre de Abraham. ¿Sí lo pueden ver de esa manera? Entonces, aunque eso fue escrito para esos judíos, hay aquí una enseñanza espiritual que nosotros debemos extraer de una manera así, universal. Nosotros no debemos confiar para salvación en nada que no sea que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio derramado en la cruz del Calvario, su sangre que nos ha lavado. Si yo tengo mi confianza en otra cosa, me aplica ese concepto que vertió Juan. Yo debo estar confiado en la obra salvadora de Cristo, no en mi buen comportamiento, no en que me abstengo de cosas, no que yo antes era bien pisteador y ya no pisteo, no que antes yo era bien majadero y ya no digo palabras. No, eso podría inclusive ser una obra tuya. Pudiste haber pasado por alguna terapia sin que interviniese Cristo. Entonces tu fe debe estar puesta en que lo que tú hoy eres lo ha producido Cristo. ¿Quién se lleva la gloria? Cristo. ¿Cuánta gloria te queda a ti? Cero. Y te vas a encontrar mucha gente que su gloria no está en cero. Te vas a topar con mucha gente que su gloria personal no está en cero. Se atribuye a sí mismo su virtud, sus cualidades, sus buenos comportamientos. Ahí cae lo que Juan está diciendo: no digas en tu corazón, Abraham tenemos por padre, que aunque no es lo que nosotros decimos, pero empezamos a decir, yo soy salvo, y empezamos a decir, porque me bauticé. Es muy peligroso eso, ¿eh? ¿Están aquí? Es muy peligroso, y mucha gente, ¿por qué eres salvo? Porque me bauticé. ¿Y hizo alguna obra Dios? No, me bauticé. Ya denotaste que traes la gloria no en cero. Tú hiciste la gloria de que tú dijiste, yo me quiero bautizar. Tengan mucho cuidado en eso. Ahí nos aplica a nosotros esa advertencia de Juan. Lo que él le dijo a los judíos, esa sería nuestro equivalente acá. Entonces, vámonos más rápido. Vámonos a lo que dice en el versículo siguiente. Vámonos al 10. Entonces, Juan ahora vuelve a los ejemplos de la tierra. Ahora Juan no va a hablar de espinos, no va a hablar de abrojos. ¿De qué va a hablar? De árboles completos. Y dice, ya también el hacha está puesta, ¿en qué parte de los árboles? En la raíz. ¿Qué significa que el hacha está puesta en la raíz? ¿Hasta dónde le va a pegar al árbol? Hasta el origen. Lo va a desarraigar por completo. Entonces Juan está hablando de algo espiritual. No está hablando de que hay una campaña de reforestación en aquellos días. No, es una imagen que se está espiritualizando. ¿Qué significa entonces desarraigar? ¿Cuántos recuerdan? Hace unos 2 meses vimos un pasaje donde decía, y todo aquel que no oyere a este profeta será desarraigado del pueblo. ¿Se acuerdan de eso que vimos?
¿Alguien recuerda dónde está? Lo dijo Pedro. Lo dijo el mismo día que le dijo a aquel cojo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. ¿Dónde está eso en Hechos? ¿Hechos qué? 3. Busquen Hechos 3 y encuéntrenme el texto donde dice Pedro, y citando a Deuteronomio 18, donde dice: profeta como yo les levantaré, a él oiréis, y el que no oyere este profeta será desarraigado. ¿Dónde está? ¿Hechos 3 qué? 3:23, gracias. ¿Lo ponemos? Hechos 3:23. Esto es lo que está queriendo decir Juan. ¿Qué dijo Juan? Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, ¿sí? ¿Y qué decíamos? Porque desde la raíz los va a cortar. ¿A quiénes? A esos judíos apóstatas. Los está comparando con árboles que están prontos a ser desarraigados. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro está citando a Moisés en Deuteronomio. ¿Quién es, según Moisés, quién es aquel profeta? Profeta, dijo Moisés, profeta como yo les levantará el Señor. Cristo Jesús. Y todo aquel que no oiga a Cristo Jesús será desarraigada del pueblo. Es decir, a lo que Juan le llamó arrancarlo desde la raíz, la traducción o la interpretación de Pedro a la profecía de Moisés será desarraigada del pueblo de Dios. Ya no será parte del pueblo de Dios el que no oiga a aquel profeta. Vaya cosa. Regresamos a Mateo 3, por favor. Regresamos a Mateo 3. ¿Dónde estábamos? Ahí está. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya está el hacha lista. El leñador está por tirar un hachazo. ¿Y qué voltea a ver el leñador cuando decide le pego o no le pego? ¿Qué voltea a ver en el árbol? Ahí está en la pantalla. ¿Qué ve? El fruto. ¿Hay fruto? Ahí se queda. ¿No hay fruto? Vámonos. ¿No hay fruto? Vámonos. ¿Hay fruto? Ahí se queda. Esa es la analogía. Y como lo citó Pedro, el que oyere a aquel profeta se mantendrá arraigado. Pero el que no oyere a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Sí, exactamente. Dio un buen fruto, se queda. Dio espinos y abrojos, es correcto, hermana. Dio un fruto que ni a fruto se le podría llamar, dio puras espinas. Vamos. ¿Qué hizo el Señor cuando entra a Jerusalén y dice que tenía hambre y buscó higos en la higuera? Dice que encontró puras hojas. Y cuando el Señor encontró puras hojas, le dijo algo a la higuera: nunca más crezca fruto de ti. Se fueron a Betania, allá donde vivía Lázaro. Y a la mañana siguiente vienen de regreso y Pedro observa. ¿Y qué le dice Pedro al Señor? Señor, se secó hasta las raíces. Ah, caray, tremenda señal que dio el Señor, así ya directo: no crezca más fruto de ti. Ahí estaba lanzando una poderosa señal a lo infructífero. Se secó hasta la raíz. Entonces hay una armonía entre esto que dijo Juan, entre lo que estamos viendo en Hebreos, cuando habla de la tierra. La tierra irrigada constantemente da fruto y recibe bendición. La tierra que no está donde está la irrigación no da fruto. Cuando ustedes leen el libro de los Salmos, empiezan por el 1, supongo. A lo mejor algunos empiezan por el 23. Pero si empiezan por el 1, luego se encuentran con la analogía de esta. Salmo 1, por favor, Salmo 1. Vean lo que dice el 1:1. ¿Se acuerdan que les dije que toda la Biblia está llena de estas analogías? Es muy claro, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Me decía mi yerno que había un pastor que decía: es pecado ir al cine porque se sientan en silla de escarnecedores. Se me desvió el predicador, se me fue por otro lado. ¿Sí? O sea, creyó que la silla de escarnecedores era la butaca del cine. No, se me descravió. No, aquí está hablando de lo mismo. Bienaventurado el varón
que no estuvo siendo irrigado, ahorita va a irse a la analogía agrícola, que no estuvo recibiendo alimento de los malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores, los que se burlan de las cosas de Dios. ¿Cuál es ese bienaventurado varón? ¿Cómo será? Siguiente versículo. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Él se alimenta de la ley de Dios, se alimenta de la palabra de Dios y en su ley medita de día y de noche. Y al meditar, la palabra encuentra eco, encuentra un cuarto confortable en su corazón. ¿Qué dice enseguida? Ahí está la analogía. Ese hermano será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Híjole, ese sí se rayó, ¿eh? Fue plantado a un ladito del río, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Por donde está ubicado. Vámonos al que sigue. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, sin raíz, están secos. Un aeronazo se los lleva. Creo que hay algo más en el 5. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Obviamente no está hablando de agricultura, está hablando de justos y de pecadores. ¿Sí? Los justos continuamente. De ahí que, hermano, hermana, yo puedo extraer del Salmo y decirte, no pierdas tu alimento. Así como comes 3 veces al día. Ay, hermano, hágame la buena, está bien, 2 veces al día. Ay, hermano, 1 vez al día. El chiste es que yo no te veo aquí muy anémico, que digamos, ¿sí? O sea, se me hace que hasta te hace bien una caminadita. ¿Sí? O sea, desnutrido, que se diga desnutrido, no veo a ninguno de ustedes. Bueno, así como se alimentan, también aliméntense en su espíritu. Porque así como el anémico, como el desnutrido, se le nota. El que está desnutrido en lo espiritual, ¿qué creen? ¿Sí estarán de acuerdo conmigo? Que también se le nota al que está desnutrido en lo espiritual. Anda de mala siempre. Siempre es negativo, siempre es fatalista, siempre está de rebelde, siempre está de contreras. Hay que alimentar el espíritu. Vengan a alimentar el espíritu. Hasta les cambia el rostro. Hasta se ven bonitos. Hasta se ven bonitas. Cuando su espíritu está alimentado, la amargura empieza a quedar detrás. Por eso está hablando de eso. Bien, ahora vámonos a algo que también comentábamos el pasado viernes, que está en Lucas 3. Discúlpenme si este es en alguna forma, no es una réplica del viernes, estoy dando otras formas de explicarlo, pero son en esencia textos parecidos. En Lucas capítulo 13, también lo vimos el viernes. Qué bueno que ahorita tenemos ya el sonido. Vamos a ver lo que dice en el capítulo Lucas 13. Versículo 6. Ahora es nuevamente una higuera. Ya fueron árboles, etcétera. Ahora es una higuera. Dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿A qué se parece? El Señor lo hizo en la realidad. Empecé por la realidad. El Señor directamente fue a una higuera, no encontró fruto. Pero aquí lo dijo en parábola, por si a alguien le quedara duda, porque el Señor dijo, nunca más crezca fruto de ti, y se secó la planta. Aquí el Señor lo dice en forma de parábola. Vean, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, al encargado de cuidarla, he aquí, el dueño de la viña le dice al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. El Señor, yo digo, Señor, ¿diría eso de los 3 años al tanteo? ¿Nomás se le ocurrirían o lo dijo intencionalmente? ¿Por qué creen que pudo haber sido intencional esto de los 3 años? El Señor estaba al final de su ministerio, que duró 3 años y poquito. O sea, es muy probable que el Señor haya compuesto la parábola así, de una manera intencional. Ya tengo 3 años caminando las tierras de Israel y nomás no encuentro fruto. 3 años. Si asumimos que duró 3 años y medio, vamos a suponer que le dio una oportunidad, que es de lo que trata la parábola. Dice, no lo hallo, córtala. Lean la pregunta ustedes. 1, 2, 3.
O sea, está feo esto, ¿eh? O sea, esta planta está siendo inútil la tierra. Vamos a arrancarla y poner otra que realmente traiga fruto. O sea, el problema no está en la tierra, el problema está en esta planta en particular. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, el viñador, el jardinero, el podador, el que conoce cómo crecen las plantitas, le dijo al dueño. O sea, el dueño no precisamente es el experto en cuidar plantas. Él dijo, córtala, ya. Y el jardinero, yo también allá donde trabajo estoy a cargo de los jardineros, háganme favor, y se avientan sus teorías, ¿verdad? Y a veces le pegan. Y aquí le dice, lo mismo que los que me ha tocado a mí. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y eso nos lleva a la base bíblica. O sea, la base bíblica del pasado viernes, que era Hebreos 6, versículos, dijimos, 7 y 8, ¿no? La del viernes. Ya lo leí, lo vuelvo a leer, pero yo creo que ahora va a tener más sentido para ustedes. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo cuidada, porque la tierra, entiéndase, mi corazón, está siendo alimentado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a veces me incomoda. ¿Cuántos dirían amén? Esa es la palabra de Dios, hasta me pone de malas. A veces la agarro hasta contra el predicador. A veces el predicador me resulta molesto, hostigoso, fastidioso, porque hay una parte de mí que lo está repeliendo. ¿Cuál es la parte de mí que está repeliendo al mensaje y hasta al mensajero? La carne. Esa parte que no se quiere sujetar a Dios y que todos la tenemos, ¿eh? No crean que porque yo estoy predicando, ay no, yo puro espíritu. No, todos tenemos un área rebelde que debe ser, dijo Pablo, crucificada juntamente con Cristo. Pero como ahí anda todavía tomando control de nuestras vidas, cuando nuestra carne toma control, la agarramos contra el predicador. La próxima vez que la agarres contra el predicador, sea yo o sea cualquiera que esté ahí, reflexiona en esto. ¿Por qué? Porque tu tierra está siendo irrigada para que seas bendecido, para que des fruto. Pero hay una parte de ti que no quiere que tu tierra sea irrigada. ¿Sí entendieron lo que trato de decir? Entonces dice, recibe bendición de Dios. Versículo 8, pero la que produce espinos, la observación de mi hermana Rosa fue muy puntual, todo árbol que no dé buen fruto, porque puede dar mal fruto, es correcto. Pero la que produce espinos, un fruto que, ¿para qué lo quiero? Y abrojos, es reprobada, como el de la parábola. Quítala, ¿para qué inutiliza la tierra? Y luego dice, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, cuando veíamos esto, yo les decía el viernes, no piensen, lo dije con otras palabras, no piensen que el escritor aquí nomás está filosofando. No piensen, imagínense Juan el Bautista, ¿qué dijo? Generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la vida venidera? A ese Juan, ¿qué le pasa? Anda, molestó, no estaba filosofando, le estaba profetizando. ¿Sí me expliqué? ¿Quién les enseñó hoy de la ira venidera? Les estaba lanzando una profecía. Después el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Generación de serpientes, de víboras. ¿Quién los enseñó? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Entonces aquí el escritor de Hebreos no está filosofando. Cuando dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Qué? La tierra. Está próxima a ser maldecida. Entonces no está filosofando. Algo a lo que él le llama tierra estéril, le dice que está próxima a ser maldecida. O sea, la palabra próxima no está ahí nomás por casualidad. Próxima a ser maldecida. Así como en la anterior decía, la tierra es que es irrigada, es bendecida por Dios, esta otra tierra está a punto de ser maldecida y su fin es el ser quemada. Quemada como lo que dijo Juan el Bautista. Porque Juan más adelante diría, ya no voy a ir hasta allá, lo voy a decir así platicadito, cuando dice Juan, yo Juan los bautizo con agua, pero detrás de mí
viene uno del que no soy ni digno de desatar su sandalia. ¿Qué dice Juan? Yo los bautizo con agua y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora Juan habla de Jesús. Y enseguida de hablar de Jesús, dice Juan, ya su era está lista y su aventador está listo. Ahora Juan cambia de agricultura. Ahora se va a un trigal. ¿Han visto los campos de trigo, no? Lo que a mí me sirve para la harina y el pan es lo que está mero arriba de la vaina. ¿Sí? La espiga de trigo. Lo demás es una vaina que sirve para sostenerlo. Pero al día de la cosecha, la vaina ya no se necesita. Entonces lo que está diciendo Juan es que el Señor llegará a su trigal y va a estar con su aventador para arriba, hasta que los granos de trigo se suelten y caigan al fondo, a la parte baja del piso. Y la paja, que es más ligera, liviana, se queda en la superficie. Ese es el proceso de separación del trigo de la paja. ¿Y qué dijo Juan? ¿Qué va a hacer el Señor con la paja? La va a agarrar, la va a aventar al horno y le va a prender fuego. Porque ya eso no es lo que él necesita. ¿Y qué dice que va a hacer con el trigo? Lo va a guardar en su granero. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Cuando Juan dice que el Señor quemará su paja, dice algo Juan, quemará su paja en un fuego que ¿qué? Ahora vamos a buscarlo. Vete a Mateo 3:12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era es su parcela. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Evidentemente Juan, al decir fuego que nunca se apagará, está diciendo que la paja en realidad no es paja. En realidad son personas infructíferas. Entonces, volviendo a la base bíblica del viernes, de Hebreos 6:8, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Próxima. Yo les había dicho y los pasé al capítulo 10 de Hebreos. Próxima. Vamos a ver lo que dice el 10:37. Hay que entender bien la escritura, el lenguaje. Porque aún un poquito, ¿cómo le hacemos nosotros con nuestros deditos cuando decimos un poquito? Un poquito. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es lo que hemos estado viendo en la escuela dominical. Yo puedo decir, está hablando de su segunda venida. Esto lo dijo el escritor de Hebreos a hermanos que vivieron y murieron en el primer siglo. ¿Cómo se llama el principio de interpretación? ¿La qué? La relevancia de la audiencia. Es relevante que yo sepa a quién se le dijo. A hermanos que vivieron y murieron en el primer siglo, se les dijo porque aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. En el contexto que hemos estado viendo, ¿de qué creen que estaba hablando el escritor de Hebreos? A quienes les dijo que la tierra que no produce más que espinos y abrojos está próxima a ser maldecida y su final es ser quemada. ¿De qué creen que les estaba hablando? De algo inmediato para ellos. Algo inmediato para ellos. No es inmediato para mí. Porque si no, eso de un poquito perdería todo el sentido. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Decirles un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo 2000 años después digo un poquito. Y me muero y el que siga después le dice a otra generación un poquito, el un poquito pierde sentido. Porque el un poquito fue dirigido a hermanos que vivieron y murieron en esa generación. ¿Ven? Esto está directamente ligado con el versículo 6. ¿6 qué? 6.
8. 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Otro ejemplo de esto está en el 8, Hebreos 8:13. Este ya se los he enseñado antes. ¿Qué dice? Al decir, a lo mejor aquí ya le dejamos un poquito atrás a las hierbas y a las higueras y a los árboles, aquí está derecho, obsérvenlo. Al decir nuevo pacto, hijitos míos, ¿en qué pacto estamos nosotros? Nuevo, ¿ah? ¿En qué pacto estaba David y Salomón y Elías y todos ellos? Antiguo pacto. ¿Sí? ¿En qué pacto, pregunta capciosa, en qué pacto estaba Juan el Bautista? En el antiguo pacto. Aunque Juan aparece en el Evangelio de San Mateo, que en la Biblia aparece como nuevo pacto, Juan es el precursor de nuestro Señor Jesucristo, quien celebraría y llevaría a efecto el nuevo pacto. ¿Estamos? De hecho, así como decimos el último de los mohicanos, Juan es el último de los profetas. Por eso el Señor dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Alguna vez leyeron que Jesús dijo eso? ¿Alguna vez leyeron que Jesús dijo la ley y los profetas fueron hasta Juan? Dígame sí o no, no me... Sí, que los dejo como que ni siquiera sé si me están poniendo atención. ¿Y en dónde está eso? Más o menos, ¿en qué rumbo dijo el Señor los profetas y la ley? ¿Ah? ¿En qué rumbo dijo el Señor la ley y los profetas fueron hasta Juan? Mateo, sí, capítulo 11, se los dejo de tarea. Bien, entonces aquí vámonos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es el primero? Pues el viejo, ahí lo dice, ¿no? Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, ¿quién se está dando por viejo? El antiguo pacto. ¿Y se envejece? ¿Quién se envejece? ¿Cuándo se envejeció el antiguo pacto? Fíjense qué interesante. Cuando Jesús muere en la cruz, Él dijo, consumado es. Ustedes pueden entender qué consumó el Señor al decir consumado es, el antiguo pacto. Pero los israelitas no lo sabían. Tenían que venir los apóstoles a enseñarles, hey, ya estamos en un nuevo pacto. Pero aún así, como el templo seguía ahí, y los sacerdotes, y los sacrificios, los israelitas de esa generación siguieron en su mente en el viejo pacto. Ya existía la iglesia. En el libro de los Hechos capítulo 2, ahí nace la iglesia. Por favor, sean reflexivos en esto. Aparece la iglesia con Pedro y los demás apóstoles y la iglesia empieza a multiplicarse, pero el judaísmo sigue ahí. Aunque ya no hay un pacto que sea vigente con Dios, el pueblo no lo sabe. Todos los que a esta hora van a ir a comulgar a la iglesia con un sacerdote que les dice el cuerpo de Cristo, no saben que lo que están haciendo no tiene valor alguno para con Dios. O sea, para que no se vayan hasta los judíos. Hoy la mera existencia de un sacerdote terrenal, ustedes que ya les enseñé hasta el cansancio de Hebreos, cualquier idea de un sacerdote terrenal no tiene valor alguno para con Dios. ¿Sí lo pueden entender? Bueno, en los días de los judíos, ellos seguían ofreciendo sacrificios como si Cristo no se hubiera ofrecido en la cruz. Por eso este texto dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ya ese pacto no existía, pero los elementos físicos de ese pacto aún estaban ahí. Ya Dios no aceptaba ningún cordero, ningún macho cabrío, ninguna tórtola, ningún rito de purificación. Dios ya no aceptaba nada porque ya estábamos en el nuevo pacto. Pero todo lo físico seguía en pie. Por eso el escritor de Hebreos dice, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahí ya está hablando de que lo que queda visible del viejo pacto está próximo a desaparecer. ¿Cómo desapareció todo eso? De una manera por demás terrífica, catastrófica. ¿Cómo desapareció?
con una invasión, con un sitio, con un acoso y con un fuego al templo y a toda la ciudad de Jerusalén, para que no quedase dudas. ¿Quién profetizó la caída del templo? ¿Quién profetizó que no quedaría piedra sobre piedra? ¿Quién? Jesús nuestro Señor. ¿Por qué estoy duro y dale con el año 70? Porque es la profecía más contundente de nuestro Señor Jesucristo. Es la profecía más revolucionaria del Señor. Que un templo esplendoroso, grande, chapeado en oro, del Señor diría, no pasará esta generación hasta que no quede piedra sobre piedra. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta hazaña? Porque ese templo a la postre se volvería un gran ídolo para los judíos, y por esa grandeza del templo no pudieron ver la grandeza de Cristo. ¿Ven? Por la grandeza física del templo no pudieron ver la grandeza del verdadero templo, que es Cristo Jesús. Como no lo pudieron ver, el Señor tuvo que hacer lo que se viera para que entendieran que solo era piedra, que ese ídolo era solo piedra. Y la forma tan catastrófica en la que ocurrió, por eso se los he enseñado, porque todos los escritores del Nuevo Testamento hablaban de eso. Mira, te voy a sacar de onda con esto que te voy a decir. Hay un texto que tú conoces, aparece en el capítulo 2 y en el capítulo 5 de Hechos. ¿Qué hacían los hermanos? Voy a hacer que ustedes piensen, no se las voy a dar así en la mano. A ver, dejad que mi pueblo piense. ¿Cómo eran los primeros cristianos? Generosos, entre otras cosas, generosos. ¿Cómo mostraban su generosidad los hermanos? ¿Qué hacían con sus propiedades? Y hay algunos predicadores que se desvían y dicen, la iglesia también debería vender sus propiedades y cargarlas a mi ministerio. Mira, qué fregón. Porque muchos se creen muy bíblicos, pero extrapolan un texto que no es para nosotros. Hermanos, ustedes también vendan sus propiedades y pónganmelos aquí. Sí, pero los apóstoles los recibían aquí y los repartían a los demás. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? Haz tesoros en el cielo. ¿Cómo puedes hacer tesoros en el cielo, joven riquillo? Vende tus propiedades y dáselas a los pobres. Jesús no dijo, vende tus propiedades y soporta mi ministerio. No dijo eso. ¿Sí? Ahora, volvamos al punto. Los hermanos del primer siglo son los únicos cristianos de todas las épocas habidas y por haber que hacían eso. Vendían sus propiedades y repartían según lo necesitaban. Con lo que han aprendido hasta ahorita, ¿qué creen ustedes, hijitos míos, que motivaba a esos hermanos a vender sus propiedades? Con todo lo que han aprendido, lo que les he dicho hoy, ¿qué los motivaba a vender sus propiedades y de lo vendido repartirlo entre los hermanos? ¿Ah? Piensen más allá. Sí tenían amor, pero ¿por qué precisamente vender las propiedades? ¿Cómo? Y ya casi, sabían que era mejor que les esperaba. ¿Y qué creen que les esperaba? Ok, ¿qué Gil? Esas propiedades iban a ser quemadas. Dejad que mi pueblo piense. Señor Jesucristo dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, vámonos. No se devuelva ni por, dirían hoy, ni por la visa láser. Vámonos. ¿Por qué? Porque van a tener una breve oportunidad de escapar y después todo será acabado. Si eran generosos, no me malinterpreten. Porque alguien podría decir, y vendían sus propiedades y con lo que vendieron se echaron un clavo para invertir en bienes raíces allá en Perea donde se fueron. No, lo repartían entre la misma iglesia.
pero había un factor que los unía: esto se va a acabar. No era el fin del mundo, era el fin de Jerusalén. Ellos sabían que en unos años vendría el fin de Jerusalén. Si tú tuvieras, fíjese, la oportunidad de saber, voy a decir una locura, que un día al Trump, antes de irse, dijeran: soldados de Fort Bliss, métanle un susto a los de Juárez y vamos a acabar con Juárez. ¿Creen ustedes que lo que hay en Fort Bliss puede acabar con Juárez? Sí. Que ni se le ocurra a este viejo, no le quiero dar ideas, ¿verdad? Pero imagínense que con todas las ocurrencias le hizo la guerra a Irán y ahora ya firmó la paz y firmó que está obligado a pagarles $300,000 millones. Ya es medio ocurrente el viejo, ¿no? Primero anda diciendo que ganó y ahora hasta va a indemnizarlos. Bueno, que se le ocurriera y que tú dijeras: para octubre de este año ya Juárez, ni la Juárez. ¿Qué podría pasarte por tu cabeza hacer? Pues vámonos a Torreón o de donde vengas, vámonos a Veracruz. Los juarochos dirían: vámonos a Juarocholandia, ¿no? Entonces, los habitantes de Jerusalén, los creyentes, sabían por boca de Jesús: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, fuera. ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan cuando lo investigaron los que hicieron la tarea? ¿A dónde se fueron? ¿A qué montes que dijo el Señor? ¿A dónde se fueron? A Pella, que estaba en la provincia de Perea. Entonces se fueron a Pella. O sea, y obedecieron al Señor y salvaron sus vidas. Pedro les dijo el día del Pentecostés a todos esos judíos: sed salvos ¿de qué? De esta perversa generación, a la cual Juan y Jesús, ¿cómo le llamaron a esa generación? De víboras. A esta generación de víboras va a venir sobre ustedes la ira venidera, pero todos los que oigan al profeta, esos permanecerán en el pueblo de Dios. Ese pueblo antiguo del antiguo pacto quedó arrasado en el año 70 después de Cristo. ¿Van a poder dormir, hijitos míos? Espero que sí. Bien, vamos a terminar, porque voy a entregar el lugar en unos minutos. Ya voy aterrizando. Le digo a mi esposa: qué gacho que lo conozcan a uno tanto, ¿ah? Dice Hebreos, la base bíblica de hoy, por si piensan que ya se me había olvidado. Dice el verso 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, a ver, hermanos, ¿quiénes son esos amados? Fíjense, voy a leerles el 9 y luego les vuelvo a hacer la pregunta. 8 y luego les pregunto el 9. 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. ¿Ya les quedó claro que eso de próxima no es una filosofía? Era una profecía. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿a quién se dirige ahí el escritor? A los que dan buen fruto, a los que están siendo irrigados con la palabra de Dios continuamente, los que no van a ser ni maldecidos ni quemados. Pero en cuanto a vosotros, oh hermanos, estamos persuadidos, sinónimo de persuadidos, Noemí, convencidos de cosas mejores. Hay algo bueno para nosotros, te dice el escritor, cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque dice aunque hablamos así, aunque yo sé que lo que les acabo de decir suena catastrófico y será catastrófico, pero para nosotros vienen cosas buenas. Y dice el versículo 10, ¿por qué? ¿Por qué vienen cosas buenas? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren, hay que entender el estilo gramatical en que se escriben los textos. Ustedes se saben de memoria Filipenses 2 del 5 al 11, ¿verdad? Lo repetimos continuamente. Cuando dice la parte del versículo 9 y 10, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
al decir se hizo obediente hasta la muerte, si se queda hasta ahí, sería simplemente murió. Pero dice, y muerte de cruz. Está haciendo un énfasis de la muerte en particular del Señor. Murió en muerte de cruz, la más horrenda, la más injusta, la más despiadada, la más cruel. O sea, la peor muerte que podría haber. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en este texto dice, habiendo mostrado, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hacia el nombre del Señor Jesús, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El aún, estilo gramatical, significaría todavía. Pero en el contexto que está escribiendo es a pesar de todo lo que estás enfrentando. O sea, aún a pesar de todo lo complicado que es ser cristiano ahorita, le diría al escritor de Hebreos, aún sigues con amor sirviendo a los santos. Es decir, si tú, hermano amado, dijeras, es que ya estoy cansado, se podría entender. No porque el hermano no te saludó, no porque te dejaron con la mano extendida, porque te están amenazando de muerte, tremendo. Entonces, cada vez que tus vecinos judíos saben que tú ya no circuncidaste a tus recién nacidos, la traen contra ti. ¿Cómo los trae la abuela porque no han bautizado a su niño? Ahí se danse una idea, ¿no? ¿Sí? ¿Sí saben lo que hablo? 2, 3 abuelas que no han bautizado al hijo y hija, bueno, pues las abuelas no andan amenazando de muerte a la nuera o al hijo, nomás están ahí de hostigosas, ¿no? Pero aquí no era un hostigamiento verbal, era una amenaza continua, por eso dice, aún le sirves. O sea, el Señor está viendo en qué circunstancia le estás sirviendo. Y esto sí lo puedo extraer para los que hoy vivimos, porque hasta el día de hoy somos llamados a servirlo por amor de su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy en día, puede ser que alguno de ustedes haya venido hoy a oír esta palabra con un alto nivel de sacrificio. Me incluyo. Se me escapó mi Dana y ahorita anda perdida y me vine a predicarles. Y pues los que tienen una perrita, un perrito, pues saben lo que se siente, ¿no? Amanecí en la mañana sin mi perrito. Entonces me vine a predicarles. Pues, yo la quiero mucho, ¿verdad? Y alguien dirá, ay hermano, la perrita, eso no es nada. Ok, está bien, impresióname, no lo digo en mal plan. A lo mejor algunos de ustedes vinieron aquí a pesar de, y eso lo ve el Señor. Porque lo que el Señor ve más frecuente es, ¿por qué no vino la hermana? Pues no amaneció de humor, no amaneció de ganas, no quiso. Pero así como el Señor ve todo, Él ve cuando le sirves aún así, aún en alguna circunstancia. Y a lo mejor hoy no, a lo mejor muchas de las sillas que están vacías, podríamos saber algo, ¿eh? No pudo venir porque se le atravesó un puesto de barbacoa entre Durango y Zaragoza. Digo, porque hay hermanos que por eso no vienen, se les atraviesa un puesto de fritangas, ¿verdad? O no sé qué pase. Pero el punto es, si tú vienes a pesar de a ser irrigado con la palabra de Dios, a ser alimentado, no solo a hacer acto de presencia, no solo a decir ya vine, ya cumplí, sino que vienes verdaderamente con un corazón abierto, con una mente abierta a ser transformada por esta palabra. El Señor lo ve. Si tú dices, esta palabra me molestó, hasta me ofendió, me lastimó, pero cuando reflexiono, esta palabra me va a hacer una persona más cercana a Cristo, entendedora de la palabra. Yo por lo menos esperaría que con algunas cosas que les he dicho, ustedes se vayan al libro de los Hechos a averiguar tanta cosa que les dije de platicada. Ay, eso ya lo había leído, pero no lo había visto, como lo dijo el hermano. Y de perdida vas en la tarde a escudriñar tu escritura. ¿Me estoy explicando? Y eso ya el Señor lo ve, porque el Señor sabe si ama su palabra. El Señor sabe cuando sus hijos desean conocer la palabra, pero el Señor también sabe para cuando sus hijos es indiferente la palabra. ¿Sí?
Si yo les digo algo que leí en el libro de Deuteronomio, nomás lo cité, que Moisés dijo, profeta como yo les levantará el Señor. A él oiréis, a él oiréis. Ay, hermano, ¿cómo está eso de a él oiréis? ¿Quién lo dijo? Moisés. No dije Moisés, Moisés. A él oiréis. Y un día el Señor Jesús está en un monte y se transfigura y aparece junto a él. ¿Quién? Moisés y Elías. Y después de que Pedro intentó adorarlos a los tres por igual, se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, al él oíd. En alusión a lo que siglos antes dijo Moisés, a él oíd. Aguas, Pedro. Se me hace que Pedro también quería oír a Moisés. O también Elías. Pero la voz del cielo dice, no a Moisés, no a Elías. A mi hijo amado, a él oír. Y si ahorita ustedes están oyendo la palabra de su hijo amado, están complaciendo al Señor. Y en medio de las tribulaciones que ustedes estén pasando, el Señor aprecia lo que están haciendo y el Señor tiene su forma de recompensar cuando alguien lo agrada, cuando alguien lo aprecia. Miren, rapidito, Mateo 10. Mateo 10, vean cómo piensa el Señor. Más nos valiera pensar como Él. No sé si estén de acuerdo. Aún antes de lo que yo les voy a leer, no sé si estén de acuerdo que nos conviene pensar como el Señor. ¿Sí estarán de acuerdo conmigo? ¿Sí están de acuerdo conmigo que nos conviene pensar como el Señor? Bueno, les voy a leer. Ay, no, véanlo. Vean lo que dice Mateo 10:40. Le dice a los apóstoles cuando los manda a la misión, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Los apóstoles pues ya murieron, ya están con el Señor, pero la palabra se sigue predicando. Y el que recibe la palabra está recibiendo al Señor. Y el que no recibe la palabra, pues no. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el que lo envió? El Dios Todopoderoso, su Padre. Y luego dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Luego les platico qué podría ser la recompensa de profeta. Pues si recibes al profeta, recompensa de profeta recibirá. Todos los que recibieron a Cristo, recuerden que Moisés dijo, profeta como yo les levantaré. Cristo era el profeta. Y los que le recibieron, el Señor dice, recompensa de profeta recibirán. Los que recibieron a Cristo, los recompensará como recompensará a Elías, a Eliseo, a Zacarías. Así como el Señor recompensará a esos grandes hombres, así recompensará a los que acepten su palabra. Y luego les dice, y el que recibe a un justo, ya no a un profeta, a un justo, a un justificado por la fe, a un hermano, a un creyente, el que reciba a un creyente, el que le dé la bienvenida a un creyente, el que lo reciba en su casa, el que lo trate bien, el que lo abrace, el que le invite un vaso de agua, recompensa de justo recibirá. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ya no a un profeta, ya no a un justo, a un creyente, al último de los creyentes, al recién bautizado, al que acaba de aceptar a Cristo, al pequeñito, el que reciba a uno de estos pequeñitos, al que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así piensa el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo que en medio de una gente que lo rechaza, que lo repudia, Él está atento y Él sabe quién lo recibe, quién lo acepta, quién quiere servirle, quién quiere conocer más de su palabra, quién quiere trabajar en un ministerio, quién quiere seguir a pesar de. Él lo sabe. Por eso dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Qué vimos en Mateo 10? El que reciba un justo. Aquí está diciendo, sirviendo a los santos. Es un gran privilegio servir a los santos. Hace mucho que no hago esta pregunta y no es capciosa.
Levanten la mano los santos. ¿Y los demás por qué no la levantaron? Ay, no, hermano, es que ayer le grité a mí. No. Santo es todo aquel que ha sido apartado por el Señor Jesucristo para su servicio, y lo apartó y lo santificó por medio de la ofrenda de su sangre, hecha una vez y para siempre. Esos son los santos. Va de nuez. Levanten la mano los santos. Pues ya es. Oye, ¿por qué nomás le levantas hasta aquí? Porque me está viendo la hermana que dice, adiós. O deja tú, el que está junto a mí, ¿santo tú? ¿De dónde? Bíblicamente, el que ha sido apartado por medio de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre, el que ha puesto su confianza en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. No lo vuelvo a preguntar o no lo vuelvo a pedir. Levanten la mano los santos. Cada vez son más. Y si lo pregunto, ya les expliqué en qué consiste que sean santos. ¿Amén? Entonces, decía una hermana de la tercera, santos malancones, pero santos. Me puse a buscar el diccionario malancón, no lo hallé. Pero bueno, así sucede, ¿no? Bien, entonces dice el versículo 11, y con esto termino, aunque usted no lo crea. Pero deseamos, eso que dice que no es injusto para apreciar, para olvidar, pero deseamos que cada uno de vosotros, no dice algunos, la mayoría, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que está diciendo es, ustedes han servido a los santos y les sirven aún, pero no dejen de hacerlo. Dicen los chicanos, no cuitien, no se den por vencido, no se jubilen, no se retiren, no se pensionen, no se inhabiliten, sigan adelante. Entiendan el contexto del texto. Dice en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuál fin? Relevancia de la audiencia. ¿A quién fue escrito? A los primeros cristianos de origen judío del primer siglo. Se muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál fin? El fin del sistema judío, el fin del pacto viejo que está por desaparecer, el fin. Aguanta hasta el fin. ¿Por qué? Porque el que ha de venir vendrá dentro de poquito. Entonces lo que les está diciendo a ellos es, sigan, no suelten. El Señor Jesucristo ya lo dijo así, el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, no es digno de mí, Sigamos adelante. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros aquí en este día? Lo que ya lo dije, aún el venir hoy a este lugar, a lo mejor vinieron en medio de obstáculos. A lo mejor el principal obstáculo, ¿saben dónde estaba? Aquí. O se los pregunto como en otras ocasiones. Ustedes que les gusta ver a Fernando Colunga en el Facebook, ¿verdad? Cuando le hace así. ¿Cuántos de ustedes por poquito y no vienen hoy? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, se me hacen pocos. Va de nuez. Sean sinceros, ¿cuántos les pasó por la mente no venir hoy? Así es el ser humano, así son los domingos, así es Satanás. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre en pie de guerra, porque no vamos a servir al Señor en automático. En automático no, voy a alabar a Dios. No, tiene que haber en ti un deseo desde muy adentro de que digas como el salmista, bendice alma mía al Señor. Te quieres bendecir a ti mismo, pero bendice al Señor. ¿Quieres un break? Pero bendice al Señor.
Dices que ya no puedes más, pero bendice al Señor, porque el Señor no es injusto para olvidar el buen trabajo que has hecho hasta ahora. Y si no lo has hecho, comienza hoy, porque tu trabajo tiene grande recompensa. Por eso fui hasta Mateo, recompensa de profeta, sin ser profeta. El Señor tiene para nosotros cosas grandes y maravillosas. Nosotros no estamos esperando un año 70, nosotros tenemos un largo camino por delante para seguir sirviendo. Ahorita que estás fuerte, que estás firme. Yo les he predicado aquí con dolor de ciática, hoy no tengo dolores, bendito sea Dios. Les prediqué con COVID, quién sabe cuántos contagiarían, no sé qué. No, estaba prudente distancia y bien tapado. Prediqué con COVID. Y el Señor lo vio. Y fue dificilísimo. Chuy es testimonio de eso. Esas grabaciones ya no existen, se borraron. Pero Chuy me dijo, hermano, en la grabación se oye como que usted se está despidiendo. Dije, santo Dios. Me traicionó el subconsciente, me sentía morir. Me sentía morir. Y yo, según yo, prediqué a Cristo, pero dice Chuy, sonó como que ya se estaba despidiendo. Pero prediqué. Y hoy ni COVID, ni ciática. Estoy entero, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues vamos a darle con todo. Como ustedes ayer, muchachos. Chicos, mi reconocimiento para ustedes, quienes nos acompañaron. Mi reconocimiento. Y mi reconocimiento es nada para el reconocimiento que les da el Señor. Ir en el camioncito, sin aire, con el bochorno, pero con la buena actitud, a lo mejor no conozco todo, pero creo lo que tengo que saber, en qué condiciones están los baños, y no tuvieron empacho, que Osuna les mostró ahí que sabe hacer eso, o sea, y que hubieron palabras, y que una niña le decían a ustedes, no te vayas, quédate aquí, y cuándo vas a venir, eso es glorioso, y el Señor lo ve, pero díganme si ¿no fue difícil para muchos organizar esto? ¿No hubieron obstáculos? ¿No se puso complicada la cosa? Siempre es así. Siempre es así. Siempre que quieres hacer algo que trastoque el reino de las tinieblas, el chamuco va a patalear. Pero la victoria es nuestra si persistimos, como le dijeron a estos hebreos, sigan hasta el fin, hasta el fin. Yo no sé cuál es mi fin, ni tú sabes cuál será el tuyo, pero el fin que el Señor ponga, hasta ese día vamos a servirle. Yo escucho a muchos de ustedes y no se sientan ventaneados, por favor, porque, lo digo por mí, lo dije como por 2 docenas. O sea, hermano, es que usted dijo que pague lo que debes, me la aventó. ¿Cuántos deben y no han pagado? No los voy a exhibir, pero si yo les dijera, ¿cuántos deben y no han pagado? Mira, ya levantaron la mano. O sea, hagan de cuenta que yo saco la manguera de los bomberos y es para todos. No piensan que la traigo contra alguien en particular. Me estoy explicando. Bonito me vería hablándole a alguien en particular. Es para todos. Es para todos. Muchos me dicen, hermano, ya no quiero ir a la iglesia. Otros dicen, ya no voy a ir a la iglesia. Otros dicen, hermano, ¿a quién se la está aventando? En esta semana, como a 2 docenas. ¿Me creerían que hay personas que en estas últimas semanas me han dicho, ya no voy a ir, ya no pienso ir, ya no quiero ir? O sea, por favor, no se sientan la última caguama del universo. Todo el mundo trae esa crisis. Hay una crisis tremenda. Algunos de otras congregaciones ya andan en el olivo. Ya son el hermano 1977B. ¿Y qué están haciendo? Pues esperando su turno, porque hay como 40 bateritas delante de ellos. Hay como 50 cantantes delante de ellos, como 200 predicadores delante de ellos, y están esperando a ver si como para el 2050 les dejan predicar. Y mientras tanto, ¿y el ministerio? ¿Y el encargo de Dios? ¿Y el servir a los santos? No, estoy ahí siendo parte de una gran multitud, porque ahí no sudan como usted, hermano, ahí está el aire bien chido. Hermanos, por favor, luchen. No sientan que se las estoy aventando personal. Los estoy exhortando a que cuando su corazón diga, ya no quiero más, siga adelante, porque hay recompensas. Siga adelante. ¿Saben cómo les prediqué cuando me dolía la ciática? Así. Y nadie se dio cuenta.
Y las 2 horas estuve así y nadie dice, bueno, no sé si alguno, pero nadie me lo dijo, que, hermano, ¿por qué está parado tan raro? Estuve así con un dolor de ciática que muchos los tiene, pues. Oye, me da el dolor de ciática, ráscame el pie, ponme los zapatos. Está como aquel hermano Oaxaca que decía una vez, se le concedió a uno un hombre muy flojo. Por aquí no hay casi de eso. Se le apareció un genio y le dijo, te concedo 3 deseos. Y dijo, ¿3? Con 2. Ah, caray. Hasta flojera le pidió. A ver, ¿cuáles son los 2 deseos? Pues una mula, para ya no tener que caminar. Órale. Ahí está la mula, pum. Y una ardilla. ¿Y para qué quieres la ardilla? Para ponérsela a la mula aquí y que la ardilla le haga a la mula. Yo conozco hermanos que califican para eso, ¿eh? Antes no dijo 3er deseo y un siervo que me trepe a la mula, ¿va? Hermanos, adelante. Papás, levanten la mano los papás. Ay, ustedes son formadores de hijos. Ustedes son formadores de generaciones. El Señor les ha dado el privilegio de que hasta sin palabras influyan en otros. Influyan bien. Todo lo que hagan, háganlo sabiendo que están siendo observados. Todo lo que digan, piensen que están siendo observados. Cuando griten y chillen, ay, ¿a poco no, los hombres también lloramos. Casi siempre en el baño. Casi siempre tapándonos con una cobija porque no nos vayan a ver. Muchas de las veces con la cara pegada a la almohada. Por eso las mujeres duran más, porque se desahogan más. Se ven con las amiguis, ¡yeah! Y dicen que sintieron la presencia de Dios y fue pura chilladera. Pero sí les sirve, ¿eh? O sea, sigan chillando. Les sirve para su desahogo emocional, neuronal y hormonal y todo ese asunto. Por eso los hombres nos morimos antes, porque nos hacemos los machos y nos reprimimos. Pero somos escuchados. Hay una gran responsabilidad. Por eso el padre Abraham fue el gran ejemplo. Por eso el Señor dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Porque Abraham fue un gran ejemplo. Hermanos, ¿por qué no nos esforzamos por ser un gran ejemplo? Hermanos, padres, ahí donde están, pónganse de pie. Ahí donde están, pónganse de pie. Emanuel no es padre, pero ya se puso de pie. Pónganse de pie. Hermanos que no son padres o que son mujeres, den un aplauso a los papás. Estos papás, estoy seguro que han estado, como dijo el Colunga, así de renunciar a sus trabajos. Han estado así de arrojar la toalla. Han estado así de decir, yo no tengo por qué estar aguantando a este jefe, esta jefa, este supervisor. Pero no lo han hecho. Si ellos obedecieran lo que sienten en su corazón, vuelven a casa y le dicen, vieja, ya renuncié. ¿Por qué? Porque han aguantado a ese viejo o ese lo que sea. ¿Por qué aguantan? ¿Por qué siguen? A pesar de los patrones abusadores, explotadores, los compañeros que son problemáticos, que ustedes, mamás, esposas, escuchan a sus maridos y a veces no los escuchan, pero ir a trabajar, muchas veces es ir a una jungla. Varones, ¿cuántos dicen amén? Ir a trabajar es ir a una jungla, es estar en medio de gente que no ama a Dios ni tiene planeado amarlo hasta el fin. Gente que no tiene temor de Dios, gente que no tiene empacho en robar, en mentir, en estafar. Y muchas de las veces ustedes padres que están aquí, que son creyentes, tienen que decirle a su carne, no lo hagas, porque a veces su carne quisiera hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Por eso hoy en este día vamos a honrar a nuestros hermanos. Yo le quiero pedir que ya que están de pie, ahora pasen. Y yo quiero pedirle a mis hermanas que en este día oremos por ellos. Oremos por los esposos. La están batallando.
Son pocos los que hay ahorita y la están batallando. Yo sé que la están batallando. Mayor es la recompensa que recibirán, que en medio de que están batallando, siguen aquí. Voy a pedirles que no se quede nadie, pasen todos. Están batallándola, pero están de pie. Algunos se sienten casi en la lona, pero no están derrotados, porque el que los llama es el Señor vencedor. Yo en esta hora voy a pedirle al Señor que los ayude, los bendiga, pero no lo voy a hacer yo solo. Me van a ayudar todos ustedes para que en este día del Padre, nuestro Padre Celestial, al cual no podemos ir sino a través del Hijo, pero ese Padre Celestial que nos dio la vida, ese Padre Celestial que nos ha cuidado, que nos siga inspirando, que así como nosotros podemos influir en otros, que nuestro Padre Celestial siga influyendo en nosotros. Él es dador de vida, Él es protector, Él es vencedor. Un hermano de ustedes, un tal Noé, no mi hermano Noé, un tal Noé del Antiguo Testamento, le dedicó más de 100 años a construir un barco donde no había mar, mientras todos se burlaban de él. Y cuando ustedes enseñan en la escuela dominical y que entraron los animalitos de 2 en 2, iban elefante y elefanta, jirafas, hipopótamos, y todos hacen sus necesidades. Si una vaca hace popó, genera dióxido de carbono, que es venenoso. Y Moisés construye un arca. Durante todo el tiempo que están todos esos animales, hicieron sus necesidades, Noé. Hicieron sus necesidades. Y si la ingeniería que Dios le dio a Noé no hubiera sido funcional, ahí se mueren todos. Si la ingeniería del arca no fuera funcional, ahí se mueren todos por los gases tóxicos de todos los desechos. Y allá habían leones y corderos, y habían chivitos y habían tigres. ¿Quién le dijo a Noé cómo construir eso? El arquitecto. No te podrá decir a ti cómo construir tu vida. No te podrá decir a ti cómo te prevengas para que no te ahogues tú solo. No podrá hacer algo en tu vida para evitar que tú solo te destruyas con tus amarguras, con tus malos ratos. Claro que puede hacerlo. Vamos a orarle al Señor, al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y vamos a decirle: Señor, aquí hay gente que ha trabajado, se ha esforzado, está batallando y necesita de su auxilio. Necesita tu auxilio. Necesita más que un vaso de agua. Muchos de ustedes necesitan un manantial. Muchos de ustedes necesitan que verdaderamente el Señor los cargue en sus hombros. Muchos de ustedes están casi en la lona y necesitan que el Señor les extienda su mano y los levante adelante. Muchos de ustedes ya no pueden más, pero el Señor los puede sacar adelante. Amén. Padres, Dios los bendiga de antemano y oramos. Gracias te damos, Señor, en este día tan especial, mi Cristo. En este día tan especial, Señor, yo te doy las gracias porque en esta iglesia hay hombres. Porque en esta iglesia hay padres que tú les has concedido ser padres, que tienen a sus hijos, sus hijas. Algunos los tienen con ellos, algunos están alejados de ellos, pero son padres, Señor. Y tú, Señor, eres el modelo, tú eres el Padre modelo. Un día, Padre Celestial, le encargaste a tu siervo Abraham que te sacrificara a su único hijo. Y al final le dijiste: no lo hagas, ahora sé que me amas. Pero tú sí sacrificaste a tu propio hijo, Señor. Yo en esta hora te pido que inspires a estos hombres, que les aumentes la fe, que les renueves las fuerzas, Padre Celestial, que te conozcan. Te pido, Señor, que mis hermanas, sus hijos, sus hijas, sus nietos, oren por ellos, porque necesitamos su fuerza. Necesitamos su inspiración, necesitamos su ingenio, su carácter, necesitamos, Señor, su impulso, necesitamos su ministerio, necesitamos, Señor, que estén de pie para que la iglesia siga de pie y que todos los varones que no están hoy aquí, los que están en casa también, que se levanten, porque cuando en una casa se levanta el varón, se levantan todos los demás.
porque en una casa cuando el varón se dispone a servir a Cristo, todos los demás sirven a Cristo, porque ahí se muestra el liderazgo. Todo es que el líder funja como tal, Señor. Yo en esta hora te pido que levantes a tus hermanos, a mis hermanos, que los levantes, Señor, con una visión renovada. Que cuando estén, Señor, adoloridos, cansados, fatigados, te pidan a ti que les renueve las fuerzas, Señor Jesús. Guárdalos, bendícelos, prospéralos. A mis hermanos que hoy no pudieron venir, Señor, guárdalos también, Señor Jesús. A los que están en su casa, guárdalos. Que en este su día sepan que son muy amados por ti, Señor. Que en este día sepan, Señor, que son muy especiales para ti y que tú tienes, Señor, grandes recompensas, grandes bendiciones. Tú conoces el sufrimiento de tus hijos, Padre Celestial, pero tú estás ahí, Señor. En nada los has dejado solos, Señor. Tú los has visto en los momentos más caóticos, Señor, pero tú estás ahí con ellos, Padre Celestial. Tú has estado, Señor, en medio de todo lo que ellos sufren, en medio de todo lo que ellos padecen, pero tú no los has dejado solos, Padre Celestial. Yo en esta hora te doy las gracias, Señor, porque tú, Padre, levantas a tus hijos en medio de sus enfermedades, en medio de sus malestares. Tú permaneces, Señor, fiel para que ellos continúen sirviéndote, dándote la honra y la gloria. Gracias, Señor, por estos varones valientes, Señor, que han vencido, Señor, en todo, que tú, Padre, les has ayudado a vencer, que tú les has ayudado a salir adelante, que aquí están, que el mero hecho de que estén aquí es una victoria, Padre. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por lo que han hecho por la iglesia. Gracias por su entrega. Gracias por su amor por la obra. Gracias por su generosidad, Señor. Dales más, que no cejen en el intento, que sigan adelante, Padre Celestial. A tus hijos, bendícelos, Padre Celestial. Dales ese poder, esa confianza, que sepan, Señor, que las fuerzas no son de su brazo, sino que la fuerza proviene de ti, Señor. Más sabiduría, Padre, a tu pueblo, que tus hijos, Señor, se puedan conducir de una manera tal que den el ejemplo, Señor Jesús, y que sean formadores de generaciones de hombres y mujeres que alaben tu nombre. Sigue bendiciendo, Señor, a tus siervos. Sigue bendiciendo, Señor, a los hombres, Señor, que se vuelven columnas en este lugar, en esta iglesia, sin los cuales no podríamos realizar el trabajo. Guárdalos, bendícelos, prospéralos, llénalos de ti, Señor. Renueva la pasión por tu obra, Señor. Que en medio, Señor, de las dudas que puedan tener, en medio de los problemas y situaciones, sepan y conozcan que hay un Dios, que hay un Padre celestial que protege. Hay un Padre, Señor, de victoria. Hay un Padre de salud. Hay un Padre de protección. Hay un Padre que te va a ayudar en tus problemas financieros. Hay un Padre celestial que te dará la sabiduría, porque Él es el que da la sabiduría para que tú sepas ganarte el pan. No te va a dejar solo. Es un Señor que proveerá, porque antes de que tú seas proveedor, Él es tu proveedor. Confía en Él, clama a Él en el momento más difícil y Él te va a renovar las fuerzas y Él te va a abrir puertas, porque Él es fiel a todos aquellos que le sirven. Recompensa de profeta, recompensa de siervo. Si tú no cierras tu mano, si tú sigues trabajando en favor del Señor, si toda la palabra que sale de tu boca es para edificación, el Señor va a saber recompensarte en el nombre glorioso de Jesús. El Señor en esta hora nos bendice a todos, porque Él sabe que aquí hay un pueblo que le quiere servir, que está batallando, que está teniendo luchas de diferentes índoles, pero también, Señor, estás tú aquí presente para que nosotros crezcamos. Padre, gracias por toda la iglesia. Aparte de los padres, gracias por los jóvenes. Gracias por lo que hicieron ayer. Estoy seguro que lo viste, Señor. No solo eso, yo estoy seguro que tú estabas ahí. Yo estoy seguro, Señor, que tú estabas ahí antes aún de que ellos llegaran a la casa hogar. Yo sé, Padre, que tú alimentaste sus corazones y que tú los vas a premiar y que tú les vas a dar muchas bendiciones. Y en aquel día, cuando estén delante de ti, ellos, Señor, serán recompensados, Padre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. No se vayan todavía. Gracias, gracias. Yo quisiera que hiciéramos 2 oraciones más, hermanos. 2 oraciones más. Una por mi hermano Noé. Ahora sí, no Noel del Arca, mi hermano Noé. Mi hermano Noé está programada por ahí una cirugía. Ya se la han pospuesto y esperemos que esta sea, ¿verdad? Una cirugía. Vamos a orar por él. Si quieren acercarse, de donde están. Y también vamos a orar por mi querido don Honorato, que hace mucho tiempo que no venía. Qué bueno que está aquí, don Honorato. Dios me lo bendiga, que el Señor lo guarde. Vamos a pedir por salvación para don Honorato. Vamos a pedir que el Señor toque su corazón, toque su vida,
y vamos a esperar cosas grandes del Señor. ¿Me ayudan, por favor? También los que se quedaron allá atrásito, ¿me ayudan? Necesitamos de sus oraciones. Vamos a orar. Señor, en esta hora te pongo en tus manos la vida de mi querido hermano Noé, Señor, Noé Martínez. Padre Celestial, tú providencialmente lo has traído a que sea parte de esta iglesia, Señor, y ya tiene muchos amigos, empezando por mí, Señor. Gracias, Señor, por el placer de haberlo conocido, Señor. Mira cómo usaste a Juan Pedro para que él y su esposa vinieran aquí. Yo en esta hora lo pongo en tus manos, todos lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú lo guardes. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas. Te pedimos, Señor, que si está en tu voluntad que esta cirugía se lleve a cabo cuando está agendada, Señor, que tú uses las manos, el talento, el conocimiento de los cirujanos, Señor. Que tú sepas, Señor Jesús, poner los medios para que los equipos funcionen correctamente, para que la anestesia, para que todos los medicamentos, Señor, funcionen. Y tú, Padre Celestial, obres de una manera especial. Bendice a mi hermano, bendice a mi querido hermano y dale la confianza, Señor, de que está en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Lo ponemos en tus manos, Señor. También mientras oramos por mi hermano Noé, también oramos por la vida de Don Honorato. Padre, él ya está aquí, Señor, tú lo has traído nuevamente, una nueva oportunidad de que escuche tu palabra. Yo te ruego en esta hora que en el poder, Señor, de tu palabra, tú penetres a su corazón. Yo te pido que traigas a su corazón la paz, que traigas a su corazón la fe para la salvación. Que tú, Señor Jesucristo, le hagas creer que verdaderamente tú puedes obrar en su vida, que tú puedes perdonar sus pecados, que tú puedes darle vida eterna, Señor. Yo te ruego en esta hora que haga, Señor, resplandecer tu rostro sobre él, que haga resplandecer, Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo sobre él, y que siga viniendo, Padre, a escuchar tu palabra, porque yo sé que él entiende perfectamente tu palabra. Trabaja con su mente, trabaja con su corazón, trabaja, Señor, con todo aquello que él ha ido avanzando durante su vida, Señor, que él traiga, Señor, en esta hora el sentir de pedir perdón por todo lo que ella haya hecho, Señor, y también perdonar por lo que a él le hayan hecho, Señor. Lo quiero poner en tus manos y te ruego, Señor, que también le revitalice su salud, Señor, pero antes que todo, su salvación, Señor, su salvación en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Alabado sea tu nombre, Padre. Amén y amén. Gracias, Cristo bendito. Gracias. Este es un día especial. Este es un día especial. Gracias por haber pasado, gracias por orar por cada uno de los padres, por mi hermano Noé, por Don Honorato. Hermanos, les quiero avisar que hoy vamos a tener la convivencia del Día del Padre, que nuestras hermanas algo han preparado y siempre hacen algo hermoso, y razón por la cual hoy no tendremos escuela bíblica dominical, para que no estemos apresurados. Yo sé que algunos lo lamentan, ¿verdad? Oh, no puede ser. Ay, sí. Pero también otros dicen, bendito Dios, hasta que manejarles. De todo hay en la viña del Señor. Entonces, ahora sí entrego este lugar, porque ¿ya está lista la presentación? Primero los niños. A ver, con un aplauso reciban a los niños para que se vengan acercando. Vénganse, niños.